Hola, buenas tardes a todos. Soy Silvia Cerame. En mi nombre y en el de CEMUC queremos agradecerles a todos su presencia en este evento online Cuidados del Pie Diabético. Este es el segundo de un ciclo de webinar que dedicaremos a un tema tan importante como es el tratamiento del pie diabético. Durante este webinar hablaremos sobre el pie diabético, cómo tratar sus patologías más frecuentes. Es un tema muy importante, ya que entre el 40 y el 50% de los pacientes diabéticos desarrollará una úlcera en el pie. Aparece después de 10 o 15 años de evolución de la diabetes. Este es un tipo de paciente en riesgo de amputación mayor, 15 veces mayor y superando a la población no diabética. Hemos pasado de 151 millones de personas en el 2000 a comenzar el año 2020 con 463 millones que padecen esta enfermedad. Antes de dar paso a los ponentes, me gustaría explicar, para los que no nos conocen, qué es las clínicas CEMUC. Las clínicas CEMUC se fundaron en el 2001 para llevar a cabo una atención integral a los pacientes con deterioro de la integridad cutánea, úlceras, heridas y pie diabético. Nuestro éxito es del 95% y tiene un gran impacto en el paciente debido a que recupera su calidad de vida anterior a su lesión. Las heridas crónicas constituyen un gran importante problema de salud en virtud de su impacto epidemiológico, económico y social, representando para los profesionales un gran reto. CEMUC está compuesto por un equipo multidisciplinar de titulados sanitarios de diferentes especialidades, encaminados al tratamiento global de los pacientes. CEMUC cuenta con diferentes servicios de ozonoterapia, tratamiento de láser, terapia de presión negativa, y la última incorporación ha sido en el servicio de oxigenoterapia hiperbárica, inicialmente y en la actualidad en CEMUC Madrid, en el cual no solo se utiliza para el tratamiento de úlceras y pie diabéticos, también para multitud de patologías. Nuestras clínicas en España actualmente se encuentran situadas en Piadella, Betanzos, y Coruña, Piadella, Betanzos, Coruña, Madrid en el centro y Málaga centro. El 80% de las personas diabéticas sufrirán una úlcera o tienen alta probabilidad de padecerla. En el Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas contamos con profesionales sanitarios en continua formación para el tratamiento de heridas complejas y pie diabético. Nuestra experiencia y tecnología innovadora ayudarán en la evolución y prevención de posibles amputaciones. Porque cumplir tu objetivo es nuestro éxito. Ahora pasamos a presentar a la primera ponente, Elia Novo Fernández, podóloga ortoprotésica, actualmente en CEMUC Piadella, Betanzos, A Coruña. Buenas tardes, soy Elia Novo, una de las podólogas que forman parte del equipo de CEMUC, y conmigo en esta parte del webinar veremos la parte más teórica del pie diabético. Empezamos entonces definiendo qué es el pie diabético. La Federación Internacional de Diabetes lo define como una infección, ulceración y o destrucción de los tejidos profundos del pie, asociados a una neuropatía y enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior en las personas con diabetes. Es, por tanto, una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducido por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático produce lesión y o ulceración en el pie. Debemos diferenciar esta entidad de la de pie de riesgo, que no es más que el estado previo al pie diabético, en el que todavía no existe lesión trófica. En él se incluye a cualquier persona con diabetes que presente algún tipo, por mínimo que sea, de neuropatía, angiopatía, dermatopatía, queratopatía, alteración biomecánica, hábitos incorrectos, que tenga antecedente de úlcera o en el que coexistan otras alteraciones crónicas de la diabetes como son la retinopatía y la nefropatía. El pie de riesgo es, por tanto, una entidad clínica en la que el paciente con diabetes no tiene ninguna ulceración, pero sí que presenta algunos de los factores predisponentes que en cualquier momento puede propiciar la aparición de la lesión.
La diabetes es, por tanto, en sí misma el principal factor productor de pie diabético y por ello se puede afirmar que todos los pacientes con diabetes tienen un pie de riesgo, aunque habrá que diferenciar en qué grado lo sufren. En España, la prevalencia de pie diabético se calcula entre un 8 y un 13%, afectando principalmente a los pacientes de entre 45 y 65 años. Hasta un 20% de los ingresos hospitalarios de las personas con diabetes son debidos a úlceras. Es la causa de un 50% de las amputaciones no traumáticas de los miembros inferiores. El 85% de estas amputaciones van precedidas de una úlcera. El paciente con diabetes tiene 10 veces más probabilidades de sufrir una amputación no traumática, con una mortalidad perioperatoria del 6% y una mortalidad postoperatoria de hasta el 50% a los 3 años de la cirugía. Según la OMS, el abordaje multidisciplinar puede reducir el índice de amputaciones al 50%. De ahí la importancia de instaurar de manera precoz un tratamiento adecuado y proporcionar al paciente unas nociones básicas de prevención. En base a esto, antes de iniciar un tratamiento o decidir las medidas de prevención más adecuadas para cada caso, debemos de clasificar de manera correcta en qué estadio se encuentra nuestro paciente. Empezamos por la clasificación de pie de riesgo, que recordemos es aquel en el que no existe todavía lesión trófica. Empezamos por la categoría de riesgo 0, es un pie sin neuropatía sensorial. Debemos de recomendar a este paciente una revisión al año. El paciente de grado 1 es aquel pie que presenta una neuropatía sensorial y debemos recomendar, las revisiones se acortarán y se harán cada 6 meses. Aquí ya tenemos que empezar a tener algún tipo de medidas, valorando el calzado, viendo el tipo de pisada que tiene el paciente en base a prevenir alteraciones futuras. El grado de riesgo 2 es un pie con neuropatía sensorial y síntomas de enfermedad vascular periférica. Las revisiones las acortaremos aquí, serán cada 3 meses, y el grado 3 es aquel paciente que ya tiene antecedente de úlcera o amputación. Las revisiones las haremos entre 1 y 3 meses. En este punto en el que todavía no hay úlceras, debemos de hacer especial hincapié en las medidas de prevención, que más adelante veremos de manera más detallada. Pasamos entonces a la clasificación del pie diabético, en donde destacaremos 4 escalas, que son en las que nos apoyaremos para definir el tipo de úlcera ante la que nos encontramos. La primera de ellas es la escala de Wagner. Es la clasificación más utilizada en el ámbito de la podología. Este sistema consiste en la utilización de 6 categorías o grados. Clasifica las lesiones según su gravedad, profundidad, grado de infección y la existencia o no de gangrena. Cada grado describe un tipo de lesión. Los 3 primeros grados recogen como descriptor principal la profundidad. El cuarto recoge además como descriptor adicional la infección y los 2 últimos grados incluyen además la existencia o no de necrosis. Otra de las escalas más conocidas es la escala de Texas, que fue la primera clasificación de tipo bidimensional. Según este sistema, las lesiones las clasificaremos en base a 2 criterios principales. El primero de ellos es la profundidad. El eje horizontal otorga 4 grados, siendo el primer grado, el grado 0, lesiones pre o periulcerosas completamente epitelizadas. El grado 1, una herida superficial que no afecta a tendón, cápsula o hueso. El grado 2 tendríamos una herida que afecta a tendón o cápsula. Y el grado 3 sería una herida que ya penetra hasta hueso. El otro criterio que recoge esta clasificación es la profundidad. El eje horizontal del cuadro, o el eje vertical, perdona, corresponde a la presencia o no de isquemia. Se clasifica en 4 letras, siendo el estadio A equivale a no presencia de infección ni isquemia, el B, presencia de infección,
el C, presencia de isquemia, y la D hace referencia a una herida infectada e isquémica. Continuamos la clasificación con la escala PEDIS, que evalúa 5 categorías que, según la literatura científica, son los parámetros más relevantes. Tenemos la perfusión, la extensión, profundidad, infección y la sensibilidad. Y la última de estas escalas es la SIMBAD, que en realidad es una modificación de una escala anterior y, en teoría, permite, mediante una simple puntuación, la comparación de los resultados de los tratamientos de diferentes lesiones diabéticas. Por tanto, el SIMBAD, más que un sistema de clasificación, debe de considerarse como una escala comparativa. El sistema SIMBAD recoge 6 categorías: la localización, la isquemia, la neuropatía, infección, área y profundidad. En cada una de estas categorías existen unos indicadores que determinan una puntuación de entre 0 o 1. De esta forma, sumando las puntuaciones en cada una de las categorías, se obtienen puntuaciones que varían entre 0 y 6. Pues ahora que ya conocemos los distintos tipos de úlceras, procedemos a hacer un correcto diagnóstico del pie diabético, que consta de 2 partes fundamentales: la anamnesis y el examen físico. La anamnesis debe de ir dirigida a detectar aquellos signos y síntomas que a largo plazo pueden favorecer la aparición de una úlcera. Es decir, debemos identificar los factores de riesgo. Debe incluir datos de salud general referentes al tiempo de evolución de la enfermedad, el control glucémico, el estado nutricional, la existencia de hábitos incorrectos, tratamiento farmacológico actual, cirugías y hospitalizaciones previas. Este apartado es muy importante, ya que debemos hacer una valoración global del paciente, no centrarnos únicamente en la úlcera. Asimismo, debe de contener datos concretos del pie: el tipo de calzado utilizado, infecciones previas y medidas de prevención e higiene empleadas hasta el momento. El examen físico lo dividiremos en 2 partes, que será la exploración neurológica y la exploración vascular. Bien, pues antes de centrarnos en la exploración neurológica, debemos de saber qué es una neuropatía diabética. La Asociación Americana de Diabetes define la neuropatía diabética como la alteración de la función de los nervios periféricos, que ocurren en pacientes con diabetes en ausencia de otras causas de neuropatía periférica. Esta entidad clínica afecta entre el 50 y el 60% de los diabéticos de más de 15 años de evolución y está directamente relacionada con un mal control glucémico. Parestesias, calambres, hormigueos, sensación anormal de frío-calor, sensación de acorchamiento o entumecimiento son algunos de los síntomas más comunes que describen los pacientes. La neuropatía puede ser motora, sensitiva o autónoma. Dentro de la neuropatía sensitiva veremos la exploración de la sensibilidad superficial. La primera de ellas es la táctil epicrítica. La táctil se realiza con un pincel o un algodón. Antes de aplicar la prueba sobre el pie, debemos aplicársela al paciente sobre la mano para que sepa la sensación que tiene que reconocer una vez apliquemos la prueba en el pie. Tenemos que pasar, el paciente deberá permanecer con los ojos cerrados y pasaremos el algodón o el pincel por la zona dorsal y plantar del pie. El paciente nos debe indicar en qué zona nota esta sensación. Para valorar la sensibilidad superficial algésica o de dolor, repetiremos el mismo protocolo que la prueba anterior. Primero aplicaremos la prueba sobre la mano y después con el paciente con los ojos cerrados utilizaremos un neurotip. Es una lanceta roma y estéril que se introduce dentro de un neuropen. Instrumento en forma de bolígrafo calibrado para ejercer una presión contra la superficie de la piel de 40 gramos por centímetro cuadrado. Por último, tenemos la valoración de la sensibilidad térmica, con idéntico protocolo de pruebas anteriores. Emplearemos para ello el Rolltemp. Es un aparato específico que consta de 2 rodillos que están calibrados para permanecer a una temperatura constante de 25 y 40 grados respectivamente. La pasaremos por la zona dorsal y la zona plantar del pie y el paciente nos debe reconocer en qué zona lo nota y si nota frío o nota calor.
En caso de no disponer en consulta de este aparato, podemos hacerlo, por ejemplo, con unos tubos de ensayo, llenando uno con agua fría, otro con agua caliente y aplicándolo de la misma manera. Pasamos entonces a la valoración de la sensibilidad profunda consciente. En primer lugar, tenemos la sensibilidad vibratoria, que valoraremos con un diapasón graduado de Rydell-Seifer. Daremos un golpe seco contra la palma de nuestra mano y pondremos el extremo opuesto en las zonas indicadas, como son primera articulación metatarsofalángica, maleolo interno y maleolo externo. El paciente deberá decirnos cuándo deja de percibir la vibración. Consideraremos valor normal entre 4 y 8, en la escala marcada en el propio diapasón. La siguiente es la sensibilidad varestésica opresora, que valoraremos con el monofilamento de Sage-Weinstein. Al igual que en casos anteriores, aplicaremos primero en la mano y después el paciente debe permanecer con los ojos cerrados. El monofilamento debe de empujarse de manera perpendicular a la piel del individuo hasta que se doble. En ese momento sabremos que la fuerza que imprimimos es la óptima. La aplicación debe durar entre 1 y 2 segundos y el paciente nos indica eso, si la nota, si no la nota y en qué punto concreto lo está notando. La prueba se realiza sobre 10 puntos ya establecidos: pulpejos de primero, tercer y quinto dedo, cabezas metatarsales primera, tercera y quinta, 2 puntos en el medio del pie, otro en el talón y por último en el dorsal del pie entre el primer y el segundo dedo. La ausencia de sensibilidad en 4 de los 10 puntos podría identificar una neuropatía sensitiva. Y por último tenemos la discriminación artrocinética, que consiste simplemente en realizar movimientos de flexión dorsal y flexión plantar de la primera articulación metatarsofalángica. El paciente con los ojos cerrados nos deberá indicar cuál es el movimiento que nota. Y para acabar con la exploración sensitiva, valoraremos los reflejos rotuliano y aquileo, atendiendo a si hay ausencia, asimetría o hiperreflexia. El siguiente paso será la exploración de la neuropatía motora, cuyo principal síntoma es la debilidad muscular. En este caso veremos un pie con alteración estructural, atrofia de los músculos intrínsecos y alteración de las presiones plantares. Y como parte final de la exploración neurológica tenemos la exploración de la neuropatía autónoma, cuyos síntomas principales se encuentran la sensación de sequedad de la piel, presencia de prurito y sensación de quemazón. Observaremos alteraciones del sudor, como la anhidrosis, que es la más común, o ausencia de sudor, fisuras y grietas, disminución de la perfusión capilar, aumento de la temperatura de la piel y atrofia del tejido celular subcutáneo. Ahora cambiamos de tercio y pasamos a la exploración vascular. Aquí vemos cómo la angiopatía se divide en microangiopatía, enfermedad vascular periférica o macroangiopatía. La microangiopatía se caracteriza por ser una alteración funcional de los vasos de pequeño calibre. La retinopatía y nefropatía forman parte de esta entidad patológica. La macroangiopatía es una afectación aterosclerótica de los vasos sanguíneos de gran calibre. Y la enfermedad vascular periférica es la responsable de entre el 10 y el 20% de la mortalidad en pacientes con diabetes. El pie con patología arterial El pie con patología arterial se caracteriza por presentar síntomas como sensación de frío en contraposición al pie neuropático, que recordamos que tenía sensación de calor. Claudicación intermitente, también conocida como síndrome del escaparate, o dolor en reposo. En este tipo de pie encontraremos ausencia de pulsos, llenado capilar prolongado, frialdad cutánea, lesiones necróticas, piel atrófica y sin vello y uñas frágiles y quebradizas. Vamos a ver entonces ahora los distintos test que podemos realizar dentro de la exploración vascular. El primero de ellos es el test de repleción venosa. Consiste en calcular el tiempo de llenado tras el vaciado de un tramo de una vena dorsal del pie. Localizamos una vena en el dorso del pie, aplicamos presión sobre un punto de ella con el dedo índice de una mano y con el dedo índice de la otra mano
arrastramos hacia la zona proximal con el fin de vaciar esa vena. A continuación, retiramos la compresión distal y calculamos el tiempo que necesita para recuperar el flujo sanguíneo, considerando como valor normal entre 8 y 10 segundos. El siguiente de los test es el tiempo de llenado capilar. Tenemos que aplicar presión sobre el lecho ungueal o pulpejo del primer dedo hasta conseguir que se blanquee. Una vez liberamos la presión, calculamos el tiempo que tarda en recuperar el color habitual, considerando como normal entre 1 y 2 segundos. Continuamos con otra prueba, como es el test de hiperemia reactiva. La hiperemia reactiva es la respuesta que se produce ante una oclusión arterial temporal. Para conseguir esta respuesta, colocamos al paciente en decúbito supino en la camilla y le elevamos una pierna durante 1 minuto. La ponemos a 45-60 grados y pasado ese minuto colocamos la pierna de nuevo sobre la camilla y observamos el tiempo que tarda en recuperar el color normal y si este es uniforme o no. Lo normal será que recupere el color en menos de 1 minuto. Como parte fundamental de esta exploración y que nos puede orientar además hacia el tratamiento y pronóstico de la úlcera si la hubiese, es la palpación de pulsos, que realizaremos tanto de manera manual, con el dedo índice y corazón debemos palpar pulsos pedio, tibial posterior y popliteo, como con el Doppler, que buscaremos pulsos tibial posterior y pedio. El Doppler lo necesitaremos también para realizar el índice tobillo-brazo, que es una prueba rápida y no invasiva que se utiliza para facilitar el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Para ello debemos de medir la tensión sistólica del tobillo y del brazo. El cálculo se realiza dividiendo el valor tomado en el pie entre el valor obtenido en el brazo. Valores de entre 1 y 1,3 consideraríamos como normal. Por encima de 1,3 significaría arterias rígidas, posible presencia de calcificaciones arteriales, y por debajo de 1 tendríamos diferentes grados o estadios de enfermedad arterial periférica. Una vez que finalizamos la exploración vascular y neuropática, nos centramos en cómo podemos ayudar al pie de riesgo a evitar que se produzcan lesiones y a los pies diabéticos a facilitar la curación de las úlceras. Como pieza fundamental de este objetivo debemos realizar siempre una exploración biomecánica del paciente. En esta exploración se valorará la estabilidad y la congruencia de las articulaciones del pie, la musculatura y el estudio de la huella plantar y de las presiones. Y una vez que tenemos claro cuáles son las zonas en las que debemos aliviar la presión y por tanto proteger, podemos elegir el tipo de descarga que más adecue las necesidades de nuestro paciente. Tenemos pues 2 tipos de descargas, como son las descargas provisionales que haremos con fieltros adhesivos y elementos de descarga definitivo entre los que encontramos soportes plantares y calzado. Las descargas con fieltro son protecciones cuya finalidad es aliviar de manera rápida, inmediata y provisional la problemática del paciente. Están compuestos de lana y algodón y tenemos distintos grosores que podremos ir combinando dependiendo del objetivo. Están indicados, por tanto, para proteger, descargar o alinear una zona concreta del pie. El diseño de la descarga lo haremos en función de la localización de la lesión. Ha de ser, por supuesto, un diseño completamente individualizado para cada paciente, atendiendo a la morfología del pie y a las alteraciones biomecánicas que presente. La descarga será amplia para dar mayor superficie de contacto y evitar un síndrome de transferencia de presiones. Y tendrá el grosor suficiente para aislar la lesión. Necesitaremos un mínimo de 10 milímetros de grosor. Una de las mayores ventajas de este tipo de descargas temporales es que permiten comprobar la efectividad de un tratamiento posterior definitivo. Es decir, si valoramos la necesidad de que nuestra paciente, una vez resuelta la lesión, lleve unas plantillas, con un recurso rápido y económico como este, comprobaremos si las plantillas realmente serán efectivas o no.
Precisamente la rapidez y la inmediatez que acabamos de comentar es otra de las ventajas que nos ofrece este tratamiento. Poder valorar y confeccionar una descarga en apenas unos minutos frente al proceso mucho más lento de realizar descargas definitivas como las plantillas. Hablamos de la compatibilidad como con un tratamiento local como una ventaja más, ya que efectivamente esto lo consideraríamos como un tratamiento coadyuvante de, por ejemplo, una cura en ambiente húmedo o una terapia de presión negativa. Y en cuanto a la adaptabilidad y aislamiento de la lesión, pues un poco lo que ya comentamos. La posibilidad de ir modificando la descarga in situ para adaptarla a las necesidades de la lesión en cada momento. En cuanto a los inconvenientes, pues tenemos que tener en cuenta el propio adhesivo. Lo de que en principio nos parece una ventaja por el hecho de la fijación de la descarga al pie, se puede convertir en un problema si el paciente manifiesta algún tipo de alergia cutánea que nos harán desechar este tipo de recurso. Por otro lado, no está indicado en pacientes con hiperhidrosis porque correríamos el riesgo de que se desplazase la descarga modificando las presiones del pie o incluso comprometiendo la efectividad de la cura. Por último, otro de los inconvenientes es que deben reemplazarse cada 48 o 72 horas por la fatiga que sufre el material, originando una importante pérdida de grosor. El calzado postquirúrgico es un aliado perfecto en caso de pacientes en los que indicamos descargas de fieltro, ya que además de permitirnos la elección de un tipo de calzado concreto que nos proporcione un extra de alivio de presión, su amplitud y sistema de ajuste nos ofrece espacio suficiente para albergar la descarga. Pues dejamos atrás las descargas provisionales para centrarnos ahora en las descargas definitivas. Las ortesis plantares, más comúnmente conocidas como plantillas, las podemos dividir según su efecto terapéutico en correctores, compensadores, paliativos o sustitutivos y según el material en rígidos, semirrígidos o blandos. Veremos a continuación las características que debe de tener un buen calzado para los pacientes diabéticos. La suela debe ser blanda y antideslizante. La puntera en forma de balancín, para facilitar el despegue del antepié en el momento de la marcha. Recordemos que una de las características del pie diabético son las deformidades digitales. Por ello, la pala deberá de ser alta para asegurarnos dar cabida a los dedos, permitiéndoles una buena movilidad, evitando roces en la zona del dorso. El tacón será ancho y de un alto de entre 2 y 4 centímetros. El contrafuerte ha de ser semirrígido para contener los movimientos del talón y que no tenga costuras interiores. Y por último, como recomendaciones más generales, recomendaremos al paciente que haga una revisión diaria del calzado, que lo cambie con frecuencia y no caminar descalzo. En cuanto a la higiene del pie, será necesario un lavado diario con agua tibia y jabón de pH neutro. Es importante comprobar la temperatura del agua antes de introducir el pie, porque si el paciente sufriera una neuropatía sensitiva, podría no notar que el agua, por ejemplo, está demasiado caliente y provocarse incluso una quemadura. Para ello, introduciremos antes el codo o nos ayudaremos incluso de un termómetro. El secado ha de ser minucioso, con una toalla suave, sin frotar el pie y poniendo especial atención a las zonas interdigitales. Posteriormente se procede a la aplicación de crema hidratante sin excedernos en el medio de los dedos para evitar maceración. En cuanto al corte y mantenimiento de uñas y de hiperkeratosis, lo ideal es acudir a un podólogo. Los calcetines y las medias deberán de ser de algodón y amplios, que no queden ajustados. Recomendamos echar un vistazo a esta infografía, donde tenemos resumidos un poco pues, los cuidados y la prevención en caso de pie diabético. Y ahora os dejo con mis compañeras Erika y Rosa, directoras de enfermería de CEMUC, que pasan a explicar los casos prácticos del pie diabético.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada me gustaría agradeceros a todos por estar asistiendo hoy al webinar del pie diabético. Bueno, el primer caso es un paciente varón de 65 años que acude a nuestro centro para valorar una desistencia quirúrgica tras una amputación del primer dedo del pie. El paciente hace un mes que le han realizado una amputación del dedo por una mala evolución tras una herida producida por un corte de uña. El paciente es un exfumador desde hace 10 años, tiene diabetes mellitus tipo 2 y está a tratamiento con ADA. Tiene hipertensión arterial, psoriasis, EPOC, FA anticoagulada con sintrón, cardiopatía hipertensiva e insuficiencia renal crónica en estadio 3. Se recogen antecedentes, se firma el consentimiento informado y se crea una historia clínica y comenzamos a realizar la exploración física. En la exploración física vemos que el paciente presenta pulsopedio, tibial posterior y hipopliteo. La señal Doppler es positiva y tiene en el miembro inferior derecho un ITB de 1,3. A la hora de valorar y abordar las heridas en nuestros centros, nos guiamos por el concepto TAN y las 3 H's de la piel. En esta herida pues, nos encontramos una extremidad realmente pues, viene bastante limpia, pero bueno, nosotros siempre como protocolo lo que hacemos es realizamos un lavado de la extremidad con jabón líquido o agua y secamos minuciosamente. A la hora de centrarnos en la herida, pues vemos que presenta esfacelo y lo que realizamos es un desbridamiento cortante. Una vez realizado el desbridamiento, pues vemos que presenta tejido tendinoso expuesto. El paciente presenta mal olor en el lecho de la herida y un exudado abundante. Eso quiere decir que son signos compatibles con infección. Realizamos un cultivo y resulta que es positivo en estreptococo. Su médico le pauta clindamicina 300, una cada 8 horas durante 15 días y se decide comenzar con terapia de ozono gas como tratamiento coadyuvante para pues, eliminar esa infección. Presenta la piel prelesional sana. Y bueno, pues para tratar la herida, en este caso, hemos decidido colocar en el lecho de la herida un apósito de tecnología DAC y terapia de presión negativa. En este caso concreto hemos utilizado la terapia de presión negativa de Medela con un depósito de 150 mililitros. Se coloca este dispositivo para que el paciente no tenga que acudir a menudo al centro y sobre todo para favorecer la cicatrización de la lesión. Como tiene un depósito de 150 mililitros, pues lo que hace es que el paciente pueda seguir realizando de manera cómoda su vida normal sin perder la calidad de vida. Lo bueno que tiene, en concreto, este dispositivo de la marca Medela es que presenta una tubuladura con 2 tubos, por el cual por uno va lo que es el exudado y por el otro va aire. Eso lo que va a hacer es impedir que el exudado en algún momento quede obstruido, obstruya el tubo. Y también, pues esto ya es a término personal, sí que vemos que cuando utilizamos este dispositivo de la marca Medela, pues vemos que es capaz de compensar cuando hay una fuga pequeña, por lo tanto notamos que el vacío dura más. En principio empezamos comenzando colocando la terapia 2 veces a la semana y una vez que se consigue pues, cubrir el tendón, se pasa a ponerla 1 vez a la semana. Para proteger la piel prelesional a la hora de colocar el VAC, hemos utilizado el Cutimed Protect Film. Una vez realizado el vacío, se coloca una descarga de fieltro para eliminar la presión y colocamos una chancla ortopédica. ¿Cuál es el resultado de este tratamiento? Pues conseguimos aliviar el dolor del paciente, mejorar su calidad de vida, se evita una amputación mayor como es perder el pie, se controla la infección gracias al apósito de tecnología DAC y se consigue la epitelización de la herida.
Yo os voy a explicar otro caso con terapia de presión negativa, ¿vale? En el que nos encontramos ante un paciente varón de 77 años que es independiente para las actividades de la vida diaria, que acude con una úlcera en talón que no evoluciona desde hace aproximadamente un año o más. Como antecedentes tiene hipertensión, diabetes tipo 2, un EPOC, una enfermedad renal crónica grado 3, una nefropatía diabética, así a grosso modo. Realizamos la exploración y encontramos que tiene un ITB de 0,5 y la prueba de sensibilidad negativa. Este paciente acude el 22 de junio del 2017 con una úlcera provocada por el roce del zapato y la postura, con un perímetro de 12 centímetros cuadrados y tejido necrótico. Realizamos depredamiento cortante de ese tejido y comenzamos con cura en ambiente húmedo, a base de hidrogel, el Cutimed Cuticel y un apósito secundario de alginato, y por supuesto derivamos a cirugía vascular. En la siguiente visita, una vez que limpiamos esa placa necrótica, tomamos un cultivo y finalmente se realiza también una revascularización. El resultado del cultivo fue positivo y es sensible al levofloxacino. Comienza con antibioterapia oral y tras revascularizarse colocamos la terapia de presión negativa. Que la colocamos el 10 de julio. Como podéis ver en las imágenes, se coloca una terapia de presión negativa, pequeña porque tiene el sudado moderado, y junto a esta terapia colocamos los fieltros de descarga. Además, colocamos el calzado postquirúrgico con una descarga en el talón. Y conseguimos el cierre de la lesión el 15 de noviembre. Por lo tanto, en este caso, conseguimos un cierre total de la úlcera en menos de 6 meses. De una úlcera de una evolución de más de un año. El caso 3 se trata de un paciente de 54 años con diabetes tipo 1 complicada y enfermedad multiórgano, que acude a nuestro centro para valorarla y para tratar la úlcera de pie diabético infectada. Es una úlcera por deficiencia quirúrgica tras una amputación transmetatarsiana con un mes de evolución. El paciente ha sido trasplantado 2 veces de riñón y de páncreas. Tiene diabetes mellitus tipo 1, hipertensión arterial y una neuropatía diabética. El paciente presenta placa necrótica que se retira mediante desbridamiento cortante. Tras el desbridamiento, pues vemos que tiene probetum positivo y presencia esfacelo en el lecho de la lesión. Se realiza el cultivo y es positivo en Serratia y Proteus mirabilis. El paciente, bueno, pues es resistente al antibiótico por vía oral y el cirujano pues decide no pautar ningún antibiótico y ver cómo evoluciona esa herida. En nuestro centro comienza con la terapia de ozono-gas como tratamiento coadyuvante para tratar esa infección. Al cabo de un mes con la terapia de ozono-gas se consigue pues, que la bacteria sea sensible a antibiótico por vía oral. Pues, tal y como nos viene, pues se decide tratar al paciente pues, con terapia de presión negativa. En este caso, pues, se protege la piel perlesional con Cutimed Protecfil. En el lecho de la úlcera aplicamos el apósito de tecnología DAC para controlar la infección y terapia de presión negativa con un depósito, en este caso de 300 mililitros. Se comienza realizando 2 cambios a la semana y se pasa a un cambio semanal cuando se consigue cubrir esa exposición ósea. El resultado, pues, ¿qué resultado conseguimos? Conseguimos pues, la epitelización de la úlcera, se consigue controlar la infección mediante el apósito de tecnología DAC y por lo tanto se evita un ingreso hospitalario. Y sobre todo, pues, lo más importante es que es un paciente al cual se le evita una amputación que ya le habían ofrecido que iba a ser una amputación infracondilia. Aquí tenemos una mujer que es también independiente para las actividades de la vida diaria, tiene 60 años y como antecedente
tiene diabetes mellitus insulino dependiente y un infarto de miocardio. Acude a nuestro servicio de enfermería por una úlcera que desde hace un año aproximadamente no evoluciona en el quinto metatarso y es revascularizada por enfermedad arterial periférica el 14 de febrero del 2020, debiendo ser amputada el 21 de febrero de ese mismo, del 2020. Deben de retirar la sutura porque aparece una infección y por lo tanto deja la úlcera para un cierre por segunda intención. Recibe curas en su centro de salud y acude numerosas veces al servicio de urgencias por un dolor agudo e incapacitante y por miedo, ya que observa que el cuarto dedo se está oscureciendo. Allí le pautan Dalacin 500 y valoran una nueva amputación del cuarto metatarso cuando termine el antibiótico. El 26 de mayo acude a clínica y nos encontramos con esta úlcera, con tejido friable y un perímetro de 10 centímetros cuadrados. Bajo ese tejido friable nos encontramos que tiene tendón expuesto, que encima traía una hiperkeratosis y comenzamos la exploración. Palpamos pulso el tibia posterior, pero el pédeo es imposible de palpar, por edema y por dolor, por lo que se pospone. Tampoco realizamos el ITB porque no tolera el dolor de la presión del manguito. Lógicamente derivamos a vascular de nuevo. Tiene una escala EVA de 10 en reposo y de más de 10 al tacto. Una escala Fontaine en estadio 4 y las pruebas de sensibilidad son positivas. ¿Qué les recomendamos en nuestro centro? En nuestro centro les recomendamos que hagan una radiografía o una ecografía de esa zona de ahí. Lógicamente recomendamos un calzado postquirúrgico con una descarga delantera. Comenzamos con cura en ambiente húmedo, en este caso con apósito Cutimet Sorba-Gel en mecha y descarga de fieltro. Debridamos el tejido friable y observamos que cavita hacia el cuarto dedo, así como que el cuarto dedo está desarticulado. Volvemos a recomendar una radiografía o una ecografía y, lógicamente, tomamos un cultivo que es positivo a Rautela ornitonolítica abundante y fecalis también abundante. Comienza con fosfomicina de 500 y cefurosema también de 500. 12 días, durante 7 días, cada 12 horas. El 18 de junio la ve su vascular de referencia, quien decide no hacerle una radiografía ni ninguna ecografía de momento y esperar unos 3 meses y ver cómo evoluciona en esos 3 meses y si en esos 3 meses no conseguimos epitelizar la herida, pues amputar a nivel del segundo metatarso. Como no estábamos muy conformes, derivamos a nuestro vascular, al vascular de nuestro equipo. Y él, el 24 de junio, la valora, realiza un Doppler arterial en el que no observa color a nivel de arteria tibial posterior ni peronea, pero sí a nivel de pedia. Observa signos de estenosis y oclusiones a nivel de arteria tibial posterior. Aconseja la amputación del cuarto dedo por el dolor que le provoca ya que está desarticulado, ya que no tiene funcionalidad. Si no tuviese ese dolor, no sería necesario amputarlo. Él le reanuda el tratamiento con gadiro, que se lo habían suspendido, y añade la pentosifilina de 600 cada 12 horas. El 30 de junio programamos una intervención quirúrgica para amputar el cuarto dedo y el cirujano nos avisa y nos dice que es una pena que tiene que amputar el cuarto dedo porque está desarticulado, porque la lesión efectivamente estaba totalmente epitelizada. Necesito un tratamiento de la infección seguro y eficaz para mis pacientes. Conoce la aprobada tecnología Sorbact. Fácil de aplicar con un modo de acción seguro. Cutimet Sorbact
Puede ser utilizado fácilmente en todo tipo de heridas, ya que no presenta contraindicaciones conocidas. Se une a las bacterias por un modo de acción puramente físico. Las bacterias y los hongos son atraídos hacia Cutimed Sorbact mediante interacción hidrofóbica y son eliminados en cada cambio de apósito. Cutimed Sorbact ha demostrado eficacia probada. Su eficacia clínica se ha demostrado en todo el mundo, avalada por una gran cantidad de estudios clínicos publicados. Además, un estudio comparativo en úlceras de pierna en 40 pacientes muestra que Cutimed Sorbact es efectivo en la reducción de la carga bacteriana, de hasta un 73%, en heridas críticamente colonizadas en 4 días. Cutimed Sorbact proporciona una gestión de la infección fácil y segura, sin contraindicaciones conocidas. Los resultados hablan por sí mismos. Es el momento de escoger Cutimed Sorbact, fácil y seguro de utilizar, para la prevención y el tratamiento de la infección. Cutimed Sorbact proporciona respuestas a los desafíos clínicos en el tratamiento y prevención de la infección. El caso 5 se trata de un varón de 84 años que acude a nuestro centro pues, para valorar una úlcera en el primer dedo del pie izquierdo con 6 meses de evolución. Es un paciente dependiente parcial para las actividades básicas de la vida diaria, no tiene alergias medicamentosas conocidas, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía isquémica y una FA. Pues se recogen los antecedentes, él aporta curso clínico, se firma el consentimiento y realizamos la exploración física. No se palpa pulso tibial posterior y pedio en ambos miembros inferiores. La señal Doppler sí que es positiva en el tibial posterior izquierdo y en pedio y tibial posterior del derecho. Se realiza un brazo que en el miembro inferior derecho es de 1 y en el miembro inferior izquierdo es mayor a 1,3. No presenta claudicación intermitente. A la hora de valorar la herida, pues vemos que presenta esfacelo en el lecho de la herida, es probitubón positivo, piel perlesional está sana y sí que es verdad que no presenta mal olor, pero sí que presenta mucho dolor, por lo que se decide realizar cultivo. El cultivo es positivo en Enterobacter crocae y Enterococcus fecalis. Su médico le pauta fosfomicina 500 cada 12 horas durante 10 días. En este caso, pues, como presenta infección, se decide comenzar con terapia de ozonogas como terapia coadyuvante. Empezamos también con curas en ambiente húmedo. En este caso, pues, realizamos un desbridamiento cortante del lecho de la herida y en el lecho de lesión aplicamos el Cutimed Sorbact Gel y en piel perlesional el Cutimed Protect Crema. Protegemos el dedo y se coloca una chancla ortopédica. ¿Qué conseguimos? Pues, haciendo este tratamiento lo que se consigue es aliviar el dolor, recuperar la calidad de vida del paciente, ya que al eliminar el dolor puede volver a caminar y evitamos una amputación menor, el paciente no pierde el dedo y conseguimos epitelizar la úlcera. El caso 6, lo que me gustaría que se viese es la importancia de realizar un buen diagnóstico, un buen debridamiento y, por supuesto, un buen tratamiento. ¿Vale? Nos encontramos el 13 de enero, ante un paciente varón de 50 años, que es independiente para las actividades de la vida diaria, con una amputación transmetatarsiana en 2015 por quemadura. Acude a nuestro servicio por una úlcera por presión en la zona plantar que desde hace aproximadamente un año no evoluciona, por lo que no descartan una amputación infracondylia y nunca ha sido valorado por cirugía vascular después de la amputación transmetatarsiana. Recordaros que un paciente con estas características debe de ser valorado cada 6 meses y en este caso no se hizo nunca más. Comenzamos con la exploración y observamos que tiene una palpación de pulsos débiles,
un ITB de 0,5 en miembro inferior izquierdo y en miembro inferior derecho de 0,7, una escala Warner de grado 2 y una posible claudicación intermitente. El paciente está un poco aislado de la sociedad, ¿vale? Por lo que tampoco camina mucho ni sale mucho de casa. Lo primero que hacemos es derivar a cirugía vascular. Se procede a debridamiento cortante con bisturí de toda esa placa de hiperkeratosis que parecía en un principio, ¿vale? Pero hablando un poco con el paciente, observamos que tiene placas de psoriasis en zona abdominal y en más partes del cuerpo, por lo que eso nos indica que, aparte de una hiperkeratosis, lo que observamos además son placas de psoriasis. Se aplica tratamiento con cura húmeda, con el Cutimed Sorbac, y una vez que debridamos todo ese tejido, como se puede ver, aplicamos aceite de ozono perilesional para ir protegiendo todas esas placas de psoriasis. Colocamos una descarga de fieltro y un calzado postquirúrgico con descarga en la zona delantera, es decir, con el tacón en el talón. ¿Veis? La imagen que hay abajo es la placa de psoriasis que tiene en el abdomen, ¿vale? Entonces aquí vemos un poco como el tratamiento y el debridamiento y el diagnóstico es lo principal para conseguir una buena epitelización de las lesiones, además de evitar que sigan surgiendo esas placas de psoriasis. Si no tratábamos esas placas de psoriasis, toda esa piel perilesional iba a empeorar y no iba a dejar nunca cerrar la herida. Así que en este caso evitamos una amputación infracondylar que tenía propuesta su médico. El caso 7 se trata de una mujer de 60 años que acude a nuestro servicio de enfermería para valorar una úlcera en la cabeza del primer metatarso en miembro inferior derecho. Acude al centro, nos comenta que la herida tiene 2 meses de evolución y nos comenta que fue a raíz de un calzado. La paciente es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, colaboradora, no es alérgica a ningún medicamento, exfumadora desde los 39 años, diabetes mellitus tipo 2, y hipertensión arterial. Se recogen antecedentes, aporta curso clínico y realizamos la exploración física. Se palpan pulsos tibial posterior y pedio en ambos miembros. La señal Doppler es positiva y en miembro inferior derecho presenta un ITB de 0,95. No tiene claudicación intermitente y a la hora de realizar la exploración podológica se objetiva una neuropatía diabética con sensibilidad total a las pruebas sensitivas, vibratorias, punzantes, etc. Presenta hiperkeratosis húmeda en la piel periosonal y se decide realizar un debridamiento cortante de toda esa hiperkeratosis húmeda. No presenta signos de infección, se realiza el cultivo y es negativo, y en el lecho de la herida presenta un biofilm. ¿Qué realizamos? Lo que hacemos se desbrida el lecho para retirar el biofilm y comenzamos el tratamiento con poligil. Una vez aplicado el poligil en el lecho de la herida, hidratamos la pierna con crema de ozoaqua, aplicamos una descarga de fieltro, tapamos con un apósito y recomendamos utilizar chancla ortopédica. ¿Qué resultado obtenemos? Conseguimos que a los 7 días se consiga la epitelización de esta herida. Poligil Micro es una suspensión de microesferas de poliestireno con carga negativa MCN. Esta carga mejora la capacidad de interacción entre las macromoléculas y las células. Las principales líneas celulares involucradas en el proceso de cicatrización de la herida se adhieren a las microesferas con carga negativa MCN a través de receptores de integrina. La activación persistente de la fase inflamatoria cesa debido al restablecimiento del balance de las citoquinas locales. Las MCN también imitan las funciones de la matriz extracelular, proporcionando una superficie adicional para la unión celular, lo que permite a las células activar los procesos que facilitan la cicatrización.
El exceso de actividad de las metaloproteasas puede llevar a una situación crónica de fracaso de la cicatrización. Sin embargo, cuando las metaloproteasas entran en contacto con las MCN, estas son absorbidas sobre su superficie, lo que, posteriormente, favorece la regeneración de los tejidos. Después de la aplicación de Polyheal Micro, se desencadenan una serie de eventos sincronizados que favorecen el paso de la herida de la fase inflamatoria a la fase proliferativa debido al reemplazo de los componentes de la matriz extracelular. Muchas células participan en este proceso. Los fibroblastos producen el colágeno necesario para reparar el tejido, y las células endoteliales promueven la angiogénesis, que es esencial para la regeneración tisular durante la cicatrización de la herida. Polyheal Micro reactiva el proceso de cicatrización y acelera la formación de tejido de granulación, favoreciendo el cierre de la herida. La administración sencilla, efectiva y segura de Polyheal Micro permite superar el desafío que supone el tratamiento de las heridas crónicas, reduce el gasto hospitalario y ofrece a los pacientes la posibilidad de volver a una vida normal más rápidamente. El caso 8 pues, es un varón de 57 años de edad que acude a nuestro servicio de enfermería para tratar una úlcera plantar localizado en el primer metatarso con una evolución de 4 meses. Bueno, pues en la exploración podológica se objetiva que presenta una neuropatía diabética, ya que presenta una insensibilidad total a las pruebas sensitivas, vibratorias, punzantes, etc. Se palpa pulso pedio y tibial posterior, tiene una escala EVA 0 por neuropatía diabética, escala Wi-Fi grado 1 y, bueno, y se realiza un cultivo del exudado, ya que presenta signos de infección. El cultivo es positivo en Staphylococcus aureus y le pautan levofloxacino 500 cada 12 horas durante 7 días. Bueno, pues como presenta infección, decidimos comenzar con terapia de ozonogas como tratamiento coadyuvante. Se aplica en el lecho de la herida el Putimez Sorbac Gel y en la piel perlesional se desbrida para eliminar toda esa hiperkeratosis y se protege la piel perlesional con el Putimez Protect Crema. Se realiza una descarga de fieltro y se coloca bota ortopédica. El resultado que obtenemos es, bueno, pues hemos conseguido controlar la infección gracias al apósito DAC y, sobre todo, pues hemos conseguido la epitelización de la lesión. Bueno, y ya por último, en este caso vamos a ver la educación en un pie diabético. Conseguir que un paciente entienda lo que padece, sus cuidados y su prevención es muy complicado, sobre todo en aquellos casos, como ocurre en este, donde existe una negación de la enfermedad, una negación de la necesidad de los cuidados y de la higiene. En este caso nos encontramos con una paciente independiente para sus actividades diarias, que acude por dolor agudo en seguimiento por centro de salud y en tratamiento con antibiótico oral Aumentino 875. Nos encontramos entre una paciente que deambula descalza, como podéis ver, incluso por la calle, que decide acudir ya a nuestro centro porque el dolor le incapacita a andar. Hay que destacar que esta paciente tiene un miedo absoluto a los objetos punzantes y o cortantes. Su antecedente previo es diabetes mellitus, insulino dependiente, y su madre también era diabética y acabó con una amputación supracondil. Tiene un ITB de 1,4, por lo que sospechamos de una posible calcificación y se deriva al servicio de cirugía vascular. No claudica y el cultivo microbiológico nos sale que es negativo, pero entendemos que es por tanta carga de antibióticos que lleva tomada. ¿Cómo comenzamos? Lo primero en este caso es una educación y cuidado del pie diabético. Cambiamos el calzado, ya que porta unas zapatillas de deporte normales, y colocamos un calzado postquirúrgico plano hasta ir educando y poder colocar un zapato especial de diabético, que sea de ancho especial. Procedemos a un debridamiento cortante con una contención verbal de la paciente y una distracción para que ella no vea el material que utilizamos, y lo vamos realizando en diferentes sesiones, por periodos cortos. Así como realizamos sesiones de ozonoterapia gas local
cura en ambiente húmedo y aplicación de aceite de ozono en las zonas de hiperkeratosis y descargas con fieltro. La paciente se niega a tener colocado apósito o vendajes, por lo que se colocan gasas para tapar las lesiones tras la cura húmeda y descarga de fieltro. En cada visita hacemos una importante educación sanitaria. Finalmente conseguimos epitelizar las lesiones y concienciar a la paciente de su enfermedad y de sus cuidados. Así que al final conseguimos cerrar todas esas lesiones y que ella sea consciente de la enfermedad que tiene y de los cuidados que necesita. Bueno, como bien dijo antes mi compañera Elia, cuando damos el alta a los pacientes, siempre se van de nuestras clínicas con una infografía que hemos realizado en nuestro centro. Y en esa, bueno, pues además de esa infografía, lo que hacemos es una serie de recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones, pues recomendamos pues, que revisen diariamente sus pies, los espacios interdigitales y los dedos, que a la hora de asearse, pues que lo hagan con agua tibia y que controlen la temperatura con las manos, que realicen un secado minucioso de los pies, haciendo hincapié en los espacios interdigitales, que realicen el aseo con el jabón líquido de Ozoaqua, que se hidraten diariamente las extremidades con la crema de Ozoaqua y sí que les recomendamos que no la apliquen entre los dedos para evitar maceración. Si presentan alguna costra, pues recomendamos aplicar, o alguna escama en la piel, recomendamos aplicar el aceite de Ozoaqua. También les recomendamos acudir al podólogo cada mes. Y que no dejen de acudir, sobre todo que no dejen de acudir al podólogo y que no tarden más de 3 meses sin ir al podólogo. También les recomendamos utilizar los calcetines especiales para diabético MUGU y bueno, y si aparece alguna lesión o alguna inflamación, pues les recomendamos que acuden a un especialista para que lo valore. Bueno, gracias Erika, gracias Rosa, pero vamos bastante mal de tiempo y ahí vamos a hacer 4 preguntitas así o 5. El resto de las preguntas, no os preocupéis, se las podéis hacer por el email y contestaremos encantados a todos. Una pregunta que hay para Rosa o para Erika, la que quiera, ¿por qué recomendáis los calcetines MOGU? Vale, pues recomendamos los calcetines MUGU porque utilizan la tecnología regenerativa, que da como resultado en contacto con la piel una protección extra. La mantiene y mejora sus cualidades inmunológicas y defensivas, potenciando los mecanismos naturales de la piel para hacer frente a los factores externos que ponen en riesgo su integridad. Además, no llevan costura y no presionan la piel, que es súper importante para el cuidado del pie diabético. Gracias, Rosa. Ahora es una pregunta para nuestra podóloga Paelia. ¿Qué tipo de material utilizáis para las plantillas? Uy, pues esta parte daría casi como para otro webinar aparte, pero bueno, así como resumiendo y a grandes rasgos, en la elección del material debe ir siempre encaminada a la finalidad que buscamos. En casos de pacientes diabéticos, el tratamiento ortopodológico tiene normalmente como objetivo final acomodar un poco el pie. Servir de confort es algo más paliativo que algo encaminado a ser correctivo. Entonces, bueno, pues hay amplia variedad de materiales, entre los que tenemos pues el material tridensidad, que funciona muy bien, y luego pues podemos combinar resinas, fibras de carbono, porón, hebas de media densidad, materiales viscoelásticos. Y eso pues tendremos que ver un poco el paciente, las características del paciente, de su exploración biomecánica y combinar los materiales en función de cada caso. Ahora para Rosa y para Erika, cuando habláis del apósito DAC, ¿a qué os referís?
Bueno, cuando hablamos del apósito con tecnología DAC, pues estamos hablando del Cutimed Sorbac, ¿vale? El Cutimed Sorbac, los apósitos con tecnología DAC, los colocamos sobre todo en heridas infectadas, sobre todo porque, bueno, pues su interacción hidrófoba, ¿vale? Eso lo que hace es pues, que al apósito se adhieren los microorganismos, los cuales pues, se inactivan y no pueden reproducirse. Otra pregunta para nuestra podóloga. ¿Se puede utilizar ortosis de silicona en pacientes diabéticos? Sí, sí se pueden utilizar las ortesis de silicona en pacientes diabéticos. Pues por ejemplo resultan muy bien en casos de amputación, por ejemplo, de un segundo dedo, para evitar la desviación incorrecta del primer dedo. Pues también en casos de úlceras en los dosos de los dedos, una vez resuelta la lesión, siempre tenemos que esperar a que la lesión esté resuelta, podemos poner una ortesis. En caso de prescribir este tipo de tratamientos, es muy importante, más que de normal, las recomendaciones del calzado. El calzado tiene que ser el adecuado, porque las ortesis en general ya ocupan un espacio. Entonces, si el calzado no es el indicado y metemos un elemento a mayores, pues puede provocar fricción. Pero teniendo un calzado amplio, las ortesis sí se podrían prescribir en pacientes diabéticos. Y por último, dado que vamos mal de tiempo, para Rosa o Erika, cuando habláis de las 3 H's de la piel, ¿a qué os referís? Bueno, a ver, el primer webinar que hicimos se centraba en esto, en las 3 H's de la piel. Así que os invito a que os metáis en nuestra web y que lo podáis ver. Así que os resumo muy corto. Las 3 H's de la piel son la higiene, la hidratación y la humedad. Es importante la higiene tanto de la lesión, o sea, del lecho de la herida, como la de el miembro. Por ejemplo, si es una pierna, pues también hay que limpiar, hidratar y controlar la humedad de esa pierna. Para ello siempre recomendamos el jabón líquido de Ozo Aqua, ya que es un single, que lo podéis ver en el webinar, y tener un pH fisiológico. Hidratarla bien toda la pierna con la crema de Ozo Aqua y controlar la humedad de las lesiones. Así que os invito a que lo podáis ver mucho más en profundidad metiendo en nuestra página de Facebook. Bueno, ahora vamos mal de tiempo, pero daros a todos las gracias, a los asistentes, sobre todo por la gran aceptación que ha tenido este webinar, y las gracias a mi gran equipo, no solo los que estamos aquí, sino los que también trabajan en todas las clínicas, y por supuesto a los patrocinadores que nos han hecho posible todo este webinar. Y os esperamos en el próximo, el día es jueves 26 a las 5 de la tarde, que será sobre úlceras por presión, ya que estamos en la semana de las úlceras por presión. Y muchas gracias y hasta el próximo.